noches, hermanos, amigos. Gracias por estar conectados con nosotros en este tiempo de Global Advanced Church Ministry y es una gran bendición poder compartir con ustedes en este día. Quisiera invitarles en el nombre de Jesús a que pudiéramos adorar por un momento. Y la canción que he escogido para esta noche es un canto que ha ministrado muchísimo a mi vida por muchos años. Es un canto ya un poco viejo, pero es un canto con una realidad espiritual muy profunda. Estamos establecidos en el Señor y no vamos a ser movidos por ninguna situación. Y en el nombre de Jesús yo declaro que en este tiempo nosotros como cuerpo en todas partes del mundo donde estamos nos unimos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, Gloria al Señor daré. Y en Él siempre confiaré. Libre del temor me ha hecho. Sobre roca me afirmo y no me moveré del Señor. Diré, tú eres mi fuerza, mi escudo, mi todo, libertador, refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Whom have I done in heaven but you? There's none I desire beside you. Who have made me glad and outside of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi todo, libertador, refugio, mi ayuda en tiempo de Hola, buenas noches. Qué bueno poder compartir contigo en esta noche con nuestro servicio, que le hemos llamado servicio de comunión, que realmente nuestra intención real es poder compartir tiempo de enseñanza como maestro y como pastor de la palabra. Yo soy el pastor Luis Gómez y estamos felices de poder compartir contigo esta enseñanza. Estamos hablando sobre la generación que Dios quiere utilizar en un tiempo como este y
el tema de hoy lo llamamos La piedra fue hecha un gran monte. Hemos estado hablando sobre en el libro de Daniel, refiriéndonos a cuál es esta generación que Dios está usando y creyendo que Dios nos está llamando para operar de una forma completamente renovada a lo que ha sido la iglesia de Jesucristo, sobre todo al final del siglo XX y a principios del siglo XXI. Hemos estado operando muy pasivamente dentro de los diferentes ámbitos. Y aunque ha habido algún tipo de enseñanza que ha querido mover a la iglesia, hemos sido pasivos por las diferentes teologías que han tomado elementos del humanismo de los últimos tiempos para venir a favor nuestro. Por eso es importante que hoy leamos este pasaje de Daniel capítulo 2, versos 34 al 37, y aunque solamente vamos a operar en muy poca parte de este texto, es importante que lo veamos completo para verlo en el contexto. Hemos venido hablando del sueño que tiene Nabucodonosor, que Daniel tiene que pedirle revelación a Dios del sueño y la interpretación del mismo. Y estamos no en contra de la interpretación de Daniel, creemos que esta interpretación es correcta, es exacta y es apropiada, pero creemos que hay otras posibles interpretaciones y una de ellas es ver cómo los gobiernos humanos están descritos a través de esta estatua o esta imagen que ve Nabucodonosor y que luego Daniel le es revelada en sueños también. Y estando en esto que le empieza a decir lo que estaba viendo, le describe la imagen, que fue lo que vimos en las dos entregas anteriores. Hoy queremos hablar sobre la tercera parte o la parte que sucede en el verso 34 al 37. Y me permito leerte de este capítulo. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra fue hecha un gran monte. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú, oh Dios, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y autoridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a levantar tu nombre en alto primeramente, a declarar sobre, Señor, sobre este tiempo, un tiempo donde la revelación de tu palabra se hace clara, patente en cada uno de nosotros y donde tú, oh Dios, nos traes principios de tu palabra para que caminemos en ella en un tiempo como este. Señor, queremos ser esa gente que entiende tu palabra, entiende lo que estás haciendo y, Señor, decidimos en obediencia, en valentía, operar en estos tiempos y tomar el ejemplo que hizo Daniel y los principios tuyos y caminar en estos principios, sabiendo que al igual como tú estuviste con Daniel y sus amigos y Señor, los respaldaste en todas estas cosas, tú estás con nosotros para respaldarnos. Por eso te pedimos, Señor, háblanos en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hablar del gobierno humano desde la perspectiva bíblica siempre va a ser muy controversial, porque mucha gente ha seguido creyendo desde la perspectiva humanística que las respuestas al gobierno humano son sencillas. Hubo ese grupo allá en el
en el tiempo de la Reforma, llamados los anabaptistas, de los cuales se desprenden ciertos otros grupos, que decidieron hacer un completo separación entre lo que era la iglesia y el Estado, el gobierno, lo cual en la Biblia no se ve una separación como tal, sino más bien se ve que la iglesia es el ejercicio del gobierno de Dios en la tierra. Y por eso, cuando nosotros hablamos de esto, vemos que lo que los humanos han hecho, no importa la tendencia que sea, lo que han hecho en nuestro mundo, como llamándose gobierno, es un rompecabezas irresoluble, de tal forma que la única respuesta que puede haber para que la situación del mundo sea corregida es Dios mismo. Es a través de las soluciones que Dios da y de las soluciones que Dios envía. Y este pasaje sí lo muestra claramente. Este verso 34 nos dice que se desprende una piedra no cortada de mano, no cortada por ninguna mano, sino que se desprende de ese lugar y esa piedra hace todo un cambio completo en el sistema. Lo que nos está diciendo para este tiempo es que nosotros necesitamos ver esto, porque esa piedra que se desprende de ahí es una piedra que lo que se imagina uno cuando ve esto es que hay una montaña muy alta, mucho más grande que la imagen que era grande, terrible, inmensa. Y en esa montaña muy alta había muchas piedras y una de ellas se desprende de allí, y esa piedra, aunque la apariencia que da es que es una piedra pequeña, viene con tal fuerza, con tal precisión, que destruye el fundamento, la base, donde esa estatua, esa imagen está, y toda es destruida. Lo que está hablándonos nosotros para un tiempo como este es que Dios quiere usarnos como la herramienta de guerra, pero también la herramienta de deconstrucción para traer el orden de Dios a esta tierra, para traer su orden a esta tierra. Esas piedras vivas, esas piedras que hablan de la casa que hablan de la construcción de la casa de Dios, somos nosotros. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender que somos esas piedras que Dios quiere usar en un tiempo como este, para que esa piedra salga disparada, apropiada, en una forma tal, para ejercer la autoridad, ejercer el poder que Dios nos ha entregado y traer las ideas de oro, las ideas productivas, las ideas reales que puedan traer la solución a las situaciones del mundo, a las situaciones que los gobiernos humanos, por su perspectiva tan egolátrica, egocentrista y muy poco centrada en lo que Dios dice, han logrado hacer. Es el momento de nosotros mostrarle al mundo que podemos sacar oportunidades de lo que parece está fallido. Es la oportunidad para nosotros decirle al mundo que la solución no está en lo que el hombre ha pensado en sí mismo, sino en esa piedra cortada por Dios mismo, movida por Dios mismo, arrojada por Dios, que al igual que la piedra que arrojó David en contra de Goliat, lo derribó. Hoy esas piedras que somos tú y yo puedan ser disparadas de forma tal que traigan la pulverización, todo humanismo, y puedan colocar el reino de Dios para que se convierta en ese monte poderoso, en ese lugar de autoridad poderoso, donde Dios se revela en autoridad, en poder, en dominio y en gloria. Por eso que este es un tiempo que debemos vernos como Dios nos ve. Por eso vamos a estudiar este pasaje desde esta perspectiva, no desde la perspectiva que ya la hemos estudiado y que hay muchos libros, muchos gente, muchos videos, muchas enseñanzas sobre la forma en que se ven todos los imperios, todo esto. Más bien vamos a verlo como una herramienta que Dios nos está entregando para un tiempo como este, donde tú y yo podemos convertirnos
en ese instrumento de Dios para cambiar la historia, para cambiar lo que está aconteciendo y para que como iglesia de Jesucristo traer el orden de Dios a esta tierra. Te invito pues a que entremos en un estudio apasionado de esta parte de esta profecía del libro de Daniel y la apliquemos a nosotros mismos como individuos, como familias, como congregaciones locales, como iglesia de Jesucristo, y que nuestras naciones sean traídas al orden de Dios. Así que dejemos las ideas preconcebidas que podamos tener y vamos a agarrar este pasaje y vamos a ver que aunque la gente nos ve pequeño, nosotros podemos hacer cosas gloriosas, cosas tremendas. Esa imagen se presenta como todo lo que hace el gobierno, los gobiernos humanos, gloriosa, maravillosa. El gobierno humano, el humanismo en general, se presenta de esta forma. Se presenta que va a lograr grandes cosas. Puede verlo con las políticas en su país, en su lugar donde está escuchando, y va a encontrar que están diciendo esto que vamos a hacer va a traer grandes bendiciones, pero la implementación resulta en destrucción, resulta en injusticia, resulta en pueblos entristecidos, deprimidos, dañados, completamente fuera del objetivo que es levantar a la gente a lo glorioso potencial que Dios ha colocado en ellos. ¿Por qué? Porque el hombre, el humano, es injusto por naturaleza y su injusticia produce tristeza y desesperanza. Cuando los justos gobiernan, dice que los pueblos se alegran, pero cuando el injusto, el pueblo se desenfrena. Hoy es el día de nosotros como iglesia traer el orden de Dios a la tierra y que la oración del Padre, la oración de Jesucristo sea una realidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. El mundo necesita la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 8:36 nos los dice así. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. El humanismo, no importa cuál sea la corriente que se está obedeciendo, se está rigiendo, se está tratando de presentar, trae como consecuencia injusticia, trae como consecuencia problemas terribles. Las corrientes modernas, llámese liberalismo, llámese hedonismo, llámese existencialismo, izquierdismo, capitalismo, junto con el montón de sectas religiosas que existen por allí, llámese el islamismo, llámese mormonismo, ruselismo, dispensacionalismo, catolicismo, universalismo. Todos estos ismos que estamos mencionando han traído como consecuencia depresión, tristeza, desesperanza. La gente no sabe qué hacer, pérdida de identidad. Las últimas tendencias que le han traído el hedonismo y el existencialismo han hecho que la persona pierda sentido de identidad y están discutiendo si los hombres son hombres o si las mujeres no son mujeres. Cosas que no tienen sin ningún sentido porque eran claramente y la evidencia era clara. Pero ahora están en unas discusiones fuera de lugar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la perspectiva de Dios y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido. Los absolutos de Dios son los absolutos que debemos seguir. Y ya Dios lo dijo. Yo estoy haciéndote a ti como individuo en una forma tal para que puedas traer el orden de Dios al sitio donde te estoy colocando. Por eso tenemos que ver lo que Dios dice. Y la prescripción de Dios para una situación como esta es muy clara. Es lo que se revela a través de esta profecía de Daniel en el verso 34. Esa es la bendición de Dios para la tierra. Es la bendición que Dios quiere traer a este lugar. El verso 34 del capítulo 2 de Daniel dice así. Estaba mirando
Estabas observando, no estabas pasando un momentico y se te olvidó el sueño porque se te pasó un momentico. No, estabas bien atento y cuando mirabas, no fue que fue un sueño pasajero, fue un sueño que con detalle pudiste ver todas las cosas. Hasta que una piedra fue cortada, hasta que una piedra se soltó de esa montaña muy alta que estaba cerca de esta estatua, de esta imagen. E hirió la imagen, pero no la hirió en la parte de oro, no la hirió en la parte de plata, de bronce, de hierro, no, la hirió en los pies de barro y se desmenuzó. Aquí empieza a decirnos lo que Dios, de la prescripción de Dios, es una piedra. La prescripción de Dios es algo que Él está soltando de una forma tal sobre este mundo, en este tiempo. Esa piedra puede ser tú y puede ser yo, porque nosotros dentro de la iglesia de Jesucristo somos llamados piedras vivas, que construimos el tabernáculo, el lugar de habitación de Dios, porque Dios no habita en lugares hechos por las manos de hombre, sino que habita en esa habitación que se llama eclesía, iglesia de Dios, donde cada uno de los que conforma esa iglesia somos nosotros los que hemos decidido acogernos al pacto de Jesucristo, a la sangre del Cordero, a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, pero también nos da libre acceso al trono de la gracia, y esa sangre todopoderosa, todo gloriosa, nos permite también entrar de una forma tal en lo glorioso que el Señor está diciendo y en lo glorioso que el Señor está diciendo. Y dice que la solución para la situación de este tiempo es una piedra. La palabra que utiliza en este lugar es una palabra que en el original, que por supuesto significa piedra, pero tiene otros significados dentro del hebreo que me impresionan, porque lo que Dios quiere hacer en un tiempo como este es utilizar a un pueblo, a un organismo que Él ha creado para que construya algo en esta tierra poderosísimo. Esa palabra significa construir en primer lugar, pero significa una cantería, o sea, un lugar donde se pueden sacar más piedras del mismo tipo para que sigan la construcción siendo gloriosa. Implica que hay mucho, que es una masa, que viene de una palabra que es traída, donde significa albañil o cantero, o sea, significa alguien que sabe utilizar estos materiales para traerlos y colocar en el sitio adecuado. Habla de poner un fundamento adecuado, poner cimientos, habla de edificar, habla de fabricar, de fortificar. Habla de tener hijos, de construir, de hacer. Habla aún de labrar, de poder sacar fruto de la tierra. Habla de enseñar, de una persona que tiene maestría en lo que hace. Por eso estamos, lo que Dios tiene para solución, para esta situación, para lo que está aconteciendo en el mundo, para ver que los gobiernos están totalmente fuera de lugar, es la piedra que Él ha colocado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que no está encerrado en cuatro paredes. El cuerpo de Cristo está invadiendo cada área, cada lugar, cada posición del mundo para traer a ese lugar el reino de Dios. Por eso tenemos que ver las implicaciones del significado de esto. La implicación es que Dios está levantando un organismo que desmenuza todo aquello que no le pertenece al reino de Dios. Este organismo tiene en sí todo lo necesario. Esta palabra es tan impresionante que implica que es un material que tiene todo lo necesario para traer el orden de Dios a lo que los humanos han tratado de hacer y traer a orden todo aquello que el humano ha colocado en desorden y en confusión. Recuérdate, Babilonia, el sistema babilónico, el sistema humanístico, siempre trae desorden, siempre trae confusión. Ese organismo divino que se llama iglesia y que con el Nuevo Testamento implica que somos los hijos de Dios, construyen esa casa espiritual a Dios como piedras vivas. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir
un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso este organismo trae producción en todas las áreas, ya que implica traer un hijo. Esta es una expresión impresionante porque habla de traer lo que se requiere para cambiar las cosas. Sea el hijo en una familia, sea un proyecto que Dios está entregando para que ese problema sea solucionado, sea el dispositivo, la idea de oro para algo, sea lo que Dios está diciendo para tiempos como estos. Por este hombre, este organismo que Dios está haciendo, que Dios está trayendo, la iglesia de Jesucristo, cuando implica y sabe colocar el gobierno de Dios, va a traer producción, va a traer prosperidad. ¿Por qué? Porque las tierras van a producir, las empresas van a producir, las familias van a producir, los individuos van a producir y la nación va a producir. Y por lo tanto, al haber producción, prosperidad va a ser una consecuencia adecuada, apropiada y lógica de esta producción. Quiero que entendamos esto, que al igual que en Apocalipsis, esta piedra desciende de Dios, del cielo, desciende de ese monte grande y alto que se conoce y se llama reino de Dios. No viene de ideas humanísticas, no viene de intenciones que le han funcionado a los hombres o a gentes en otros lugares. Viene de lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios quiere que impongamos en tiempos como este. Habla de gobernar con los principios de Dios, traer justicia de acuerdo a lo que Dios dice, no por idealismo humano, sino por revelación de Dios, de cómo debe ser administrados sus principios para glorificar a Dios en esta tierra. La intención de la piedra es que aunque no es grande en tamaño, es efectiva en producir lo que se debe producir. Es orden de Dios, prosperidad, hacer lo que se debe hacer y con los materiales que no se dañan, que no se corrompen. La idea que lleva a esto, entonces, es que nos adaptemos a la intención de Dios con este organismo y con su organismo. Es adaptarnos nosotros a lo que Dios quiere. No adaptamos a la iglesia a lo que el mundo está haciendo y decimos que Dios lo acepta. No, es entender lo que Dios está haciendo, diciendo y movernos desde esta perspectiva allí. Por eso, no impongamos a lo eterno, a lo ilimitado, a lo todopoderoso, a nosotros que somos limitados, tenemos tantas limitaciones, una visión limitada, un poder limitado, entendimiento limitado a lo que Dios está haciendo, que es ilimitado. Así que lo que Dios está trayendo a la tierra es lo que produce el orden de Dios. Por eso se desprende de un monte mucho más grande que la imagen. La gente le va a parecer pequeño, pero lo que produce eso en las manos de Dios, cuando Dios lo dirige, cuando Dios lo tira, es porque tiene un potencial para que traiga todo lo que Dios ha dicho y lo que Dios está esperando. Dice que el pasaje que leímos, dice que esa piedra llegó y desmenuzó y convirtió todo en polvo, en tamo, que el viento arrebató. Por lo tanto, nosotros deberíamos poder caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Les leo esto y con esto quisiera que entendiéramos algo, porque todavía estamos en el mismo verso. La piedra golpea en los pies de barro. Iglesia de Jesucristo, es el momento en que te levantes y entiendas que los gobiernos, llámese el gobierno que sea, llámese el presidente que sea, son gente que necesita someterse a Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores,
a nuestro Dios, que sus principios traen el orden a la tierra y traen gloria a Él. Por eso, como iglesia, te invito a que entremos en un tiempo de oración para que Dios nos utilice a nosotros, para que podamos hablar con los que debemos hablar, para que podamos tocar a los que debemos tocar y para que seamos herramientas, utensilios en las manos de Dios para traer orden de Dios, gobierno de Dios y gloria a Dios en todo lugar donde estemos. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos levantando tu nombre en alto. Te estamos levantando a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso y por sobre todas las cosas eres nuestro Dios. Señor, te estamos pidiendo para que nos utilices como hijos tuyos, como herramientas tuyas, para que tu gloria se muestre, Señor, poderoso, glorioso en tiempos como este. Oh Señor, llénanos de ti, llénanos de ti. Padre, y que en este tiempo tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Señor, utilízanos, danos los contactos que debemos tener. Danos, Señor, la valentía que debemos tener para decir lo que debemos decir. Y danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia para hablar con la gente lo que debemos hablar. Por eso te lo pedimos, Padre. Utilízanos en un tiempo como este para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y te esperamos este próximo domingo a las 12 del mediodía en tiempo de Houston, en nuestro programa de la Iglesia Avance Global. Gloria a Dios. Bendiciones.